Hoy hay mesa de debate, el tema es la reforma de telecomunicaciones y tiene esto mucho que ver con la libertad de expresión y tiene mucho que ver también con pues lo que pueden o no pueden hacer las empresas que tienen una concesión del Estado, lo que puede pasar en las redes sociales, en las plataformas, etcétera. Así que pues recibimos sus preguntas, sus comentarios de manera abierta, ya sabe, aquí totalmente libre, sin censura, en el 5640-05-1025, una vez más, 5640-05-1025. Ale Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano. Ale, qué gusto me da verte, ¿cómo estás? Igualmente, bienvenida. Contenta de saludarte y nada más haciendo una acotación, que cuando dices saludándolos aquí sin censura, pues mientras puedas. Bueno, pero ahorita muy buenos vemos, días. Ahorita vemos, justamente. Está también aquí con nosotros Arturo Ávila, de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Luis, con el gusto de verte. Saludo a los compañeros de esta mesa, por supuesto. Buenos días a todas y a todos. Y también está con nosotros Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Déjenme iniciar contigo, Rubén. ¿Cómo están viendo la reforma de telecomunicaciones? ¿Qué ven en la oposición con esta propuesta que llegó al Congreso y que de momento está, no diría que congelada, pero sí en pausa para tratar de hacer un par de modificaciones? ¿Qué ven? Bueno, a nosotros nos gustaría que no fuera un par de modificaciones, Okay, sino que empezara el proceso legislativo de nueva cuenta y que la propuesta de texto saliera de la sociedad, de las audiencias, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los expertos, de experiencias internacionales. La semana pasada llega una iniciativa al Senado a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, del jueves, y a las 11 de la mañana es votada. Son 312 páginas, cerca de 300 artículos, 26, 27 transitorios. Es obvio que no la leyeron quienes votaron a favor. Y se para el proceso porque la presidenta, que ha utilizado las dos cámaras de ventanilla de trámite, pues así lo decidió. Se ha dicho que se están inventando argumentos, que es por unos spots que salieron en Estados Unidos, que venían de Estados Unidos. Y que luego salieron aquí en México. Sí, que para evitar fraudes, pues a través de las redes, en fin. Lo cierto es que los personajes de Morena y el PT que defienden la iniciativa en la Cámara de Senadores, en las comisiones, no usaron ninguno de sus argumentos. Okay. Hay uno, incluso muy peligroso, de una legisladora del PT, que les dice, les conmina a ustedes a tener cuidado con el lenguaje. Otro más dice, se acabó esos ataques en la prensa, lo mencionan textualmente. Entonces, pues, todo lo que digan, por otro lado, sale sobrando después de esos argumentos. Y termino con algo, si me lo permites. Se ha centrado toda la discusión en un artículo, en el 109. Sin embargo, el problema es la construcción de una agencia que le dicen digital y que tiene, según la ley de administración pública, rango de secretaría. 2, aparece en todo. Va a controlar desde los datos biométricos de los bebés hasta el telégrafo y los correos, pasando por el internet, la radio, los teléfonos, todo, la televisión. Ese es el problema, la construcción. Demasiado poder en la Agencia de Transformación Digital y en una persona, dice Rubén Moreira. ¿Qué dices, Arturo Ávila, desde la 4T, desde la oficina? Yo digo que la oposición le tiene mucho miedo al pueblo de México, porque cuando yo reviso la esencia de esta iniciativa de ley, encuentro muchas cosas que son muy positivas y que están democratizando el espectro. O sea, cuando yo digo, oye, ¿quién puede estar en contra de que por fin la ley reconozca al Internet como un derecho humano? Pues solamente ellos. ¿Quién podría estar en contra de que tengamos conectividad gratuita, asequible en zonas rurales, en zonas urbanas, donde no existe acceso? Pues solamente ellos. El principio central de esta legislación está priorizando la cobertura. Está haciendo que cada vez más gente participe a tarifas justas, incluso en infraestructuras que ya han sido desarrolladas. Se abre por primera vez la posibilidad de que participen en el espectro universidades, a centros de investigación,
a pequeñas empresas, a organizaciones sociales, para que tengan participación en nuevas tecnologías. No solamente eso, redes comunitarias van a poder utilizar la infraestructura de las grandes empresas. Por supuesto, se va a reordenar todo este cableado que ha sido un problema para la imagen urbana y un problema de seguridad también. Se está buscando desarrollar radios sociales comunitarias para pueblos indígenas y pueblos afromexicanos. Es una lástima que la oposición, esta oposición que tenemos, en vez de ver las bondades de una legislación que viene a darle al usuario, a la gente, a ampliar sus derechos, se hayan trabado en el tema de la censura, que en la siguiente participación la voy a explicar con toda claridad. Pero bueno, yo entiendo, no tienen agenda política. Y cuando se carece de agenda política, se tienen que inventar narrativas de comunicación, como esta famosa ley censura. Qué lástima que no hayan revisado profundamente esta legislación y vean los enormes beneficios que en esencia tiene para el pueblo de México. Es Arturo Ávila de Morena, de la 4T, de Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales, senadora, ¿qué ven en MC? ¿Qué les preocupa? ¿Ven algo positivo? Sí, claro, bueno, pues Movimiento Ciudadano fue prácticamente una de las primeras voces que denunció, dio a conocer albazo, pues es la única forma en la que se le puede llamar a una ley que te llega efectivamente a las 7, 8 de la noche, que nos hablan, no estaba programada ninguna sesión ni mucho menos, nos hacen llegar 300 y tantas hojas y nos dicen se les cita para mañana votar en la mañana. Es imposible que haya alguien leído a detalle esta ley, esta nueva ley. Y bueno, como he dicho, pues hemos aprendido, por desgracia, en esta legislatura a leer y a conocer el material a vuelo de pájaro. O sea, lo que pudimos hacer en la noche, nuestros equipos se reparten tareas. Y lo que pudimos conocer, pues fue verdaderamente preocupante. Un tema que a nosotros nos preocupa de forma y de fondo. Y bueno, además dicen que en política la forma es fondo. ¿A qué nos referimos con la forma? Si esto tiene un interés positivo, si esto realmente busca beneficiar a la gente, como se dice aquí, garantizar el Internet como un derecho humano, que por cierto ya está en el artículo 6 de nuestra Constitución, entre otras cosas, si este es el objetivo, bueno, pues cuidemos las formas. ¿Por qué no abrir el espacio para escuchar a las voces expertas en la materia? No hay que perder de vista que este es un tema absolutamente técnico, no es un tema del que se pueda hablar en cualquier esquina, en cualquier mesa. Hay que conocer de la materia. Es muy importante oír las voces de las cámaras, de las audiencias, de los concesionarios, conocer cuál es toda la opinión y poner en la mesa beneficios, ventajas y desventajas. Nos preocupa porque de fondo, al no cuidar las formas, lo que se está haciendo son dos cosas que rebasan pues cualquier capacidad de asombro. La primera es concentrar en una sola agencia, la Agencia de Transformación Digital, pues facultades que hoy están en manos de muchos, de varios, con el objetivo de guardar equilibrios. A esta Agencia de Transformación que le reporta directamente a Presidencia de la República se le pretende dar la facultad de otorgar y de cancelar licencias a concesionarios. Lo más preocupante, por eso hizo ruido este famoso artículo 109, lo más preocupante es que se le da facultades a una sola persona, por buena, por propia, por inmaculada que esta persona sea. No puedes darle facultades a una persona de callar a los demás. La propuesta del artículo dice que se le faculta a esta agencia para bloquear plataformas, redes, siempre y cuando considere que no están acordes a sus lineamientos. Y aquí me detengo también para señalar... Esta misma agencia es la que estaría emitiendo sus propios lineamientos, violando o invadiendo la esfera de otro poder. El único poder que al día de hoy puede hacer normas, reglas, me refiero leyes, pues es el poder legislativo. No puede otorgarse esta facultad a ningún otro poder. Por eso nos preocupa, levantamos la voz, la gente reaccionó y por eso hoy está en esta calidad de espera. No es ninguna concesión, ni mucho menos. Hemos hablado, gracias, es Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, hemos hablado aquí con diversos expertos, entre ellos Irene Levy, por ejemplo, que pues nos ha hablado sobre las ventajas que tiene la ley y sobre las cosas que preocupan en la ley. Ciertamente, tanto el artículo 109 como el artículo 201 preocupan mucho por esta agencia de transformación digital, que en este caso en particular, digo en este caso, en este sexenio, en este gobierno, en este momento, estaría a cargo de Pepe Merino,
pero que puede ser cualquier otra persona, hombre, mujer, que tendrá un poder impresionante de acuerdo a cómo están redactadas hoy las leyes en el marco de los contenidos que se difundan en México. Y algo que llama la atención, no solamente los contenidos concesionados de radio, de televisión, sino también inclusive de redes sociales o de plataformas digitales. Llámese plataformas digitales a un abanico muy, muy amplio de servicios y de contenidos que se ofrecen a través de Internet. Vamos a platicar justamente sobre eso. ¿Ven censura ustedes en la oposición, en el PRI particularmente, Rubén Moreira? Déjame te digo que esa agencia está no solamente descrita en esta iniciativa, también está en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la ponen con calidad de Secretaría de Estado. ¿Quién es ese tipo para que tenga ese poder? Pero además está en la Ley Nacional para limitar trámites burocráticos y está en la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En la Ley de Inteligencia, nada más fíjate este articulito que quieren poner los de Morena: requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como en su caso a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en registros vehiculares y placas, datos biométricos, se los pueden pedir a un hospital, datos telefónicos, registros públicos, registros telefónicos y una serie de cosas más. Pero no solamente eso. Oye, que sea un derecho humano, pues ya está, pero además qué bueno, ese no es el problema. Que se extiendan las redes, pues eso tampoco hay problema. No, el tema es la intención de censurar, de callar, de bajarle el switch. Y eso lo va a tener una sola persona, que además, cuando una estación de radio, por ejemplo, se venda, van a ver el contenido accionario de quienes lo compran y lo venden. Hasta allá llega. Pero además, no me crean a mí. ¿Qué dijeron en el debate estos personajes de la 4T? Manuel Huerta, por ejemplo, dijo que México no podía seguir siendo rehén del chantaje mediático. Juan Carlos Loera elogió la reforma. Dice: cerramos la puerta a los tendenciosos medios de comunicación. Lisette Sánchez defendió que el gobierno está obligado a intervenir cuando los medios se utilizan para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. Y Aníbal Ostoa, un personajazo, por cierto, ya te imaginarás, dijo: México se niega a ser rehén del chantaje mediático. Entonces todo lo demás es muy lindo, pero la intención que dijeron esos legisladores es callar los medios. Es Rubén Moreira del PRI. ¿Qué dices en el oficialismo? Arturo Ávila, hace un momento decías, vas a hablar de este asunto de la censura. Sí, a ver, el artículo 109 fue sacado completamente de contexto por la oposición. Lo que refiere al artículo 109 es el bloqueo temporal. Por cierto, quiero hacer además un comentario. Ya no está ahorita en discusión, el dictamen ya se retiró. Entonces me parece que la oposición pretende seguir sacándole raja política a un tema que está abierto, a un tema que se va a convocar a Parlamento, un tema que se va a discutir, a un tema donde ya fue invitada incluso la CIRT para poder participar. Pero qué bueno, ¿no? Que se está discutiendo y que se abrió. Habiendo dicho esto. Qué bueno que levantamos la voz porque no es por ellos. No es por ellos. Pues entonces, ¿por qué si el día que nos presentamos a la votación era eso? Era ya la votación. De hecho, se votó. Nosotros la votamos. Dejamos aquí a Arturo Ávila hablar. Perdón. Es porque la oposición no pierde oportunidad para sacarle raja política a todo. Y es lo que están haciendo ellos. Te voy a dar un ejemplo. Pero eso fue lo que dijeron tus compañeros. Te voy a dar un ejemplo. Si tú al día de hoy tienes una empresa y dejas de cumplir con tus obligaciones fiscales, el día de mañana la autoridad tiene facultades para echar para abajo tus sellos digitales. Ya no podrías facturar. Las plataformas a las que se refería el 109 tienen que ver con plataformas comerciales. Pero no lo Hay dice. un mundo de plataformas comerciales que están allá afuera, de origen chino, casi todas, o muchas de ellas, que no pagan impuestos en nuestro país. Pero no lo dice el artículo. Y que están vendiendo una cantidad de productos que incluso pueden violar la ley federal del consumidor, que pueden ser productos que sean nocivos para la salud. Esa fue la esencia de esa modificación. Ahora, si el tema, la presidenta ya ha dicho, nosotros no censuramos, vamos a quitarla si es necesario, vamos a moverla si es necesario, ¿por qué sigue la oposición en estas mesas? Así empezó Alejandra el día de hoy, hablando de la ley censura. Porque no es el único artículo. Si lo que estamos demostrando exactamente es todo lo contrario. Y yo te voy a decir por qué. Porque reitero lo que dije en el primer segmento de mi participación.
la oposición, al no tener agenda política, se agarra de lo que sea, se agarra de lo que vean para tratar de descalificar una iniciativa que sin duda tiene el objetivo más claro y esencial de poder democratizar el espectro. Y nada más cierro con algo más. Ajá. Rubén dice, es que la Agencia de Transformación Digital ahora va a tener datos biométricos. Bueno, ya los tiene el INE, ya los tiene Relaciones Exteriores cuando vas a sacar tu pasaporte, ya los tienen cuando sacas tu visa el gobierno de Estados Unidos. Pero no los concentras en un aparato de espionaje, hermano. No es un aparato de espionaje. Oye, lo que está tratando la ley. No está cantado. Ni se autoriza que cualquiera los pueda solicitar. Ahí no dice aparato de espionaje. Es clarísimo que es... No. Nada más eso faltaba. No, porque ese es el problema, me explico. El problema es ¿Pero cómo magnifican ¿qué me los dices temas. de lo que dijo Aníbal Ostoa? Yo soy vocero del grupo parlamentario y te estoy diciendo exactamente de Morena, él. lo que, bueno, es una expresión personal. Yo hablo a nombre de todas y allí de habló todos los nombre diputados de la Cámara de Diputados. Ok, a ver, nada más aquí un tema, porque también hay que tener una especie de litis y de qué de qué estamos debatiendo. Es cierto que se ha retirado ya esta iniciativa, creo que esto hay que ponerlo muy en el foco. Es cierto que hay una discusión en estos momentos, que hay un parlamento abierto, pero yo solamente quisiera, para acotar ese asunto, Arturo, Rubén, Alejandra, o sea, si se hubiera votado como se mandaba, sí había un gran riesgo, ¿no? Sí, ¿O se no votó, lo ven? sí se votó en Bueno, comisiones. se votó en comisiones en y el Senado, estaba enlistado Alejandra. hasta este lunes para que se votara en el Pleno. ¿Por qué no se votó? Porque la oposición, haciendo su labor, porque no tenemos los votos por la mayoría artificial que hoy se configura en el Senado, en las cámaras, lo que hacemos es lo que podemos hacer, denunciar, hablar, decirle a la gente qué es lo que está pasando. Cuando hacemos esto, bueno, pues claro que hay una reacción de la ciudadanía, y gracias a esa reacción de la ciudadanía que se fueron a manifestar el día de ayer a las puertas del Senado, que levantaron la voz, que empezaron a usar redes, que empezaron a hacer reclamos directos a presidencia, a la oposición, pues gracias a eso está detenida temporalmente. O sea, no es porque reflexionaron, revisaron, nada, es porque se le dijo con claridad a la gente, aquí no dice que esta agencia va a eliminar plataformas que no cumplan fiscalmente. Aquí lo que dice, pero no me lo crean a mí, ahí está el artículo que nos mandaron, dice con toda claridad, a esta agencia se le faculta a bloquear plataformas cuando considere que no respetan sus propios lineamientos. Eso es lo que decía el artículo. Las leyes, entonces, la normatividad nos es muy parece que sí era claro. importante dejar claro pues que tenía que darse marcha atrás. las leyes, pues ¿qué pretenden? A ver, dejamos a Rubén Primero, Moreira. una parte técnica. La iniciativa no se retiró. Para empezar, la presidenta de la República no tiene facultades para retirar una ley. El otro día manda un oficio a ella relacionado con esta ley que a juicio de nosotros perjudicaba a los profesores. Y manda un escrito diciendo la retiro y señala varios artículos para darle fundamento. Sin embargo, los mismos no se refieren a la presidencia de la República, sino a los legisladores. Porque una iniciativa que manda el Ejecutivo, que es otro poder, solamente puede tener dos suertes. O se rechaza o se aprueba. ¿Qué estamos viendo en el caso del Senado? Pues la imposición del Poder Ejecutivo sobre los senadores. Ya estaba votada en comisiones, con esos argumentos que yo les dije hace un rato, que no están relacionados con la libertad, sino con la censura de personajes como Ostoa y como Huerta y como todos ellos, que lo dijeron con todas sus letras. Cuando la presidenta ve el bodrio que le hicieron firmar y se da cuenta tal vez de las consecuencias que va a haber, pues dice que se detiene la discusión. Pero ahí vienen dos problemas. Uno que también se está repitiendo con las leyes para prevenir la desaparición de personas. Ok, la tienes en la Cámara de Senadores. Haces unos foros hablando de desaparición de personas en la Secretaría de Gobernación. Bueno, ¿y eso cómo va a modificar la iniciativa que ya mandaste? Oye, con una reserva, ¿de quién si eres otro poder? Bueno, acá pasa algo similar, muy similar. Párese. Bueno, ¿y cómo le vas a hacer ahora? Es que vamos a hacer unos foros, pero yo nomás veo que van las cámaras, no las audiencias, por ejemplo, no los usuarios de Internet. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, todo esto, Luis, es porque está preparada la construcción
de mecanismos de un Estado dictatorial. Si ellos lo aprueban, ¿qué va a suceder al día siguiente? Pues creo que nada. Pero cuando tengan un gran conflicto te van a bajar el switch y te van a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu lenguaje no era el adecuado. ¿Sabes qué? Es que lo tuyo es perjudicial. Los argumentos de Aníbal Ostoa. Hay que regularlo, hay que ¿Y sabes quién prohibirlo, regula? dicen ahí. ¿Y El sabes Estado, quién ¿no? regula? En este punto. Regula Ajá. esa agencia que le dieron... Que del Estado. Espérame, no, del gobierno. Los órganos autónomos sean órganos del Estado. Este es un órgano del gobierno. Tiene una jefa. Déjenme ir con este tema, gracias, es Rubén Moreira de El PRI. Se nos fue la mesa súper rápido, ¿eh? Está muy interesante. Pues pero, seguirle. a ver, le seguimos un ratito más, si nos regalan unos minutos más. Tengo muchos mensajes en el WhatsApp 5640-05-1025. Citas a Ostoa, Rubén, ¿verdad? ¿Puedes repetir lo que dijo Ostoa? Ándale. Porque mucha gente nos está pidiendo que se A ver, repita. nomás, un minuto. Porque hay mucha gente que también piensa así. O sea, y eso hay que ponerlo hoy sobre la mesa. Donald Trump se lanza todos los días contra Fox News contra Fox News, no, contra todos los que no sean Fox News. Se lanza con todo y dice hay que limitarlos y está ya demandado inclusive a algunas televisoras por lo que él dice son fake news. Hay gente que piensa que se tiene que regular y que se tiene que limitar la libertad de expresión en este país, por más que eso nos duela a quienes ejercemos esa misma libertad. Yo quiero hoy cerrar la mesa justamente preguntándoles a cada uno de ustedes dónde están estos límites de la libertad de expresión, porque también hay cosas que se tienen que regular. El hecho de que un gobierno extranjero haya contratado en Televisa, ahora que está tan de moda el Televisa Leaks, por cierto, que haya contratado en Televisa un spot en donde, bueno, pues hay un mensaje claramente antiinmigrante, obviamente que nos ofenden el orgullo, es discriminatorio, es lo que todo mundo quiera. ¿Eso es libertad de expresión o no es libertad de expresión? ¿Dónde se limita la libertad de expresión? ¿Qué dice Rubén Adamas Ostoa? A ver, rápido. Manuel Huerta dijo que en México no podía seguir siendo rehén del chantaje mediático. Juan Carlos Loera elogió que con la reforma cerramos la puerta al uso de tendencias de los medios de comunicación. Lisette Sánchez cerramos la puerta al uso de los medios de comunicación. Al uso de tendencias. Tendenciosos. Medios tendenciosos. Okay. Lisette Sánchez defendió que el gobierno está obligado a intervenir cuando los medios se utilizan para sembrar odio o dividir a nuestros pueblos. Y Aníbal Ostoa repitió lo que México se niega a ser rehén del chantaje mediático. Eso dijeron ellos. ¿Qué dices, Arturo Ávila? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Hay límites de la libertad de expresión? Yo sé que tú eres un defensor de la misma, pero dentro del grupo parlamentario que representas, y en el PRI también hay, no sé si en MC, pero hay gente que no está tan a favor de tanta libertad. Pero ¿Qué los que dices? votan son Así estos. como Rubén Moreira el día de hoy trae a la mesa comentarios de algunos compañeros, yo voy a decir textualmente lo que dijo la primera presidenta de este país, y lo voy a decir textualmente también. Dijo, estamos en contra de la censura. Siempre hemos estado en contra de la censura. Jamás será nuestra intención impulsarla. Hay una redacción que debe de corregirse y no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas digitales. No es una novedad ni una medida extraordinaria. Es simplemente garantizar que todas y todos cumplan con la ley fiscal vigente. Hay personas, cita la presidenta, que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos va a ser criticada. Lo importante es seguir ejerciendo el derecho a la información, la réplica y el debate público. Eso dijo la presidenta de México. Pues hay que mandárselos a Aníbal Ostoa. Y además agrego algo. El artículo 165 del reglamento interior de la Cámara de Senadores establece los procesos para poder retirar incluso una iniciativa de ley que ha sido dictaminada. Entonces, con todo gusto se la puedo compartir al compañero Rubén Moreira. Discúlpame, se puede retirar, no eso. Existe un proceso legislativo hay que para poderla retirar y es el 165. Y se vale, y eso lo quiero escuchar de la 4T, se vale en este país poder criticar abiertamente a la presidenta, a los grupos parlamentarios, a los senadores, las iniciativas, etcétera. No hay esa intención de censura. Querido Luis, no hay esa intención de vamos a bajarles en la historia habían sido tan criticado un gobierno como el de la transformación, con una apertura. Regrésate a la época del PRI,
¿Quieres ver hablar de censura? No, bueno. No, bueno, a ver. O sea, a la también de- tiene lo o sea, suyo. a la Por de- ejemplo, o sea, debate. también ahí tiene- a ver, sí, todos ahí sí, tienen te lo parece, suyo. olvídate. ¿Te parece a la de No Bartlett? podías hablar porque ni amanecías ¿Te al siguiente día. ¿Te parece Eso la de que Bartlett? dices es cierto. Vamos es con cierto, Alejandra Barrales. Y justamente esa es parte de ¿Te lo que parece la de Bartlett? a mí me cuesta mucho trabajo creer. Coincido con Arturo. Sí, yo estuve en esa época. Yo salí a las calles con muchos de los compañeros que hoy están en Morena a reclamar nuestro derecho a expresarnos, a criticar, a reclamar, a tener presencia como oposición. Y dimos batallas que hoy nos permiten que podamos hacer lo que estamos haciendo, este ejercicio de discusión, Libertad. de crítica. Y de verdad que me tiene consternada que sean ellos, la propia izquierda que luchó por todo eso, la que ponga hoy en la mesa una iniciativa que sí es una ley de censura, es una ley mordaza. ¿Por qué? Pues porque hoy lo que tenemos, más allá de especulación, es que la ley no ha sido retirada, la propuesta no ha sido retirada, está en el Senado, se regresó a comisiones, el artículo sigue dentro de esa ley, el 109, que dice que cuando no respetes los lineamientos que emite la propia Agencia de Transformación Digital, se le dé el derecho a bloquear, que en cualquier idioma bloquear significa anular, cancelar, no dice temporalmente, no dice cuando no paguen Sí dice temporalmente, específicamente. y si dice violaciones a la ley. Violaciones a la propia ley A que los emite lineamientos, la a de los los la ley y la lineamientos normatividad, que, dice la normatividad. que emiten ellos mismos y que Sí, ellos porque- mismos pueden decir que Y se habla de temporalmente bloqueo para temporal. ellos, temporalmente para la agencia nos puede informar que temporalmente pueden ser 10 años, 5 años, pues es temporalmente, mientras no cuando cumplas marques con la ley. mientras no bueno, marques es que un aún tiempo, así bajar es 3 meses o temporalmente. 2 días, Pero- hay un Pero no impacto. está Pero pasando hoy, en las hoy plataformas ese de artículo sigue comunicación. vigente. Lo bueno es que se va a corregir y que se va a analizar. Eso nos han dicho, pero hoy sigue vigente. ¿Qué nos ya. interesaría? Pues que efectivamente se elimine este artículo, que efectivamente se ponga sobre la mesa. Primero, Luis, ¿cuál es el diagnóstico? Porque si no hay diagnóstico, yo regreso a la forma. Quieren meter por la puerta de atrás una ley que no estaba en la mesa, con el pretexto de impedir campañas de odio del extranjero, que estamos de acuerdo con Sí. eso, pero ¿cuál es el objetivo? Que ¿Cuál pongamos es? sobre la mesa cuál es el objetivo. Regular, equilibrar los medios, datos duros para que podamos Ya. entonces tomar medidas. Rápidamente, voy ahora con Rubén Romero, pero quiero cerrar, Alejandra Barrales también. Rapidísimo, te tocó vivir desde la oposición, hoy también estás en la oposición, te ha tocado salir a la calle, muchas cosas. ¿Hay límites a la libertad de expresión? ¿Cuáles son los que ve Alejandra Barrales? Bueno, los límites están establecidos claramente en nuestra propia Constitución. Es no trastocar el interés de otro particular. Ya. Si yo no te estoy difamando, si yo no te estoy agrediendo, bueno, yo tengo la libertad de expresarme, pero de nueva Ya. cuenta, no podemos permitir que se ponga esta ley de censura, porque lo que demuestra es que lo que tenemos hoy, por desgracia, es un gobierno que no tolera la crítica. El día de ayer, retomo y digo con claridad a qué me refiero, el día de ayer tuvimos que regresar un reglamento que regula o que busca regular la permanente, porque lo que contiene esa regulación es la posibilidad de que quien presida la mesa directiva te pueda reconvenir hasta 3 veces por lo que estás diciendo, te pueda reconvenir por tu tiempo, y que si lo rebasas a su consideración, entonces te apague el micrófono. O sea, eso dicho por la izquierda, otra vez, no lo puedo creer. Ya O sea, veremos no a lo puedo Noroña, en creer dado porque caso, con apagando el muchos de los que micrófono están ahí el día que le queda de salimos al megáfono, presidente. salimos Gracias. al micrófono y Gracias, hoy Ale. nos Pero apagan el abandonaron micrófono. Gracias, izquierda, Ale. pero abandonaron la Es izquierda. Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, senadora de MC. Rubén Moreira. Rápido, no hay un oficio que nos diga que esa ley se retiró. No se retiró. O sea, no engañemos, no se retiró. Más Va allá a de si hay comisiones. facultades o no hay facultades, no se retiró. Segunda cosa, no perdamos de vista esta agencia digital que se ha creado y que tiene facultades, incluso Luis, para regular las actividades burocráticas. Está sentada en el Consejo de Seguridad de este país. Tiene ese nivel de secretaría que les digo, bueno, oye, pues ¿quién es ese tipo que se hizo una ley para él solo y que además no le dijo a la presidenta las consecuencias que tenía hacer eso? Y vámonos al texto. Ellos pueden bloquear, quitar, tumbar, cancelar. Y es una sola persona. Y no es una agencia del Estado mexicano. Es una agencia del gobierno, seleccionada por una persona que hace sus propias reglas y que por lo que vemos
Esas reglas pueden ser hasta el infinito. Y los argumentos, créanos o no, pues es lo que dijeron en el debate los representantes del partido oficial. Eso es lo que dijeron. Con eso argumentaron para votar. O sea, a nosotros no nos vengan con sermones. Junten a esos tipos y díganles, oiga, pues fíjese que la presidenta no quiere eso, que usted cree. Tal vez se juntaron con el titular de la agencia. Lo mismo de Alejandra Barrales hace un momento. Rubén Moreira, les tocó a ustedes ser gran poder, les toca hoy ser oposición. ¿Qué límites a la libertad de expresión hay? A ver, es muy sencillo. ¿Quién evalúa si alguien transgredió el límite? Debe ser un juez, debe ser un órgano autónomo. Acá va a ser una persona. Si tú me dices, mañana van a censurar, no, pero viene la presión. ¿A cuántos periodistas los han sacado de todos los medios? A muchísimos, eso no lo pueden negar. O la siguiente que te pongo sobre la mesa. El día que tengan un grave conflicto, ¿no tendrán la tentación de bajarle? Porque cuando dicen, no hay agenda política, no, sí hay agenda. En este país se mueren niños de tosferina cuando antes no se morían. Se mueren gentes de sarampión cuando antes no se morían. En este país, aquí en el metro, a unas cuadras de aquí, inyectan a gente con sustancias que nadie sabe qué son. No, eso es un problema gravísimo. Ayer, en Choice, con drones bombardearon carros. No, si hay agenda política. Lo que pasa es que todo Rubén. el sistema de ilusión que generan impide el diálogo. Es Rubén Moreira del PRI, muchas gracias. Y cerramos, Arturo Ávila. Luis, pues decirte que León cree que todos son de su condición. Y entonces, habiendo sido ellos lo que fueron, ¿no? Pregúntale a cualquier gente allá afuera en la calle, ¿qué representa el PRI? ¿Quiénes son ellos? ¿Autoritarismo? ¿Corrupción? ¿Malos gobiernos? ¿Empobrecimiento? ¿Endeudamiento? ¿Desigualdad? Todo eso representa el PRI. Por eso están, y lo digo de veras, de forma seria, ¿no? En el último lugar de las preferencias electorales. Ahí en el fondo. Es un partido, o es el partido con el mayor rechazo. En cualquier encuesta que tú vas, tiene el mayor rechazo. Y entonces yo de pronto los veo hoy, ¿no? Como si hubieran renacido, como si les hubiera dado una pureza extraña, nueva, ¿no? Criticando lo que está haciendo este gobierno, que por cierto está muy bien evaluado, que por cierto, si salieran a las calles y tocaran las puertas de sus vecinas, sus vecinos, 8 de cada 10 personas les dirían que estamos haciendo las cosas bien. Con unas críticas que a mí me parecen verdaderamente... Bueno, se murió niños o no se murieron por falta de vacunas de tosferina. Me parecen verdaderamente esquizofrénicas, ¿no? O sea, esquizofrénicas, ¿no? Pero cierro con esto. La Agencia de Transformación Digital tiene que ver con la nueva forma de hacer política, y entiendo que hay una vieja forma y una nueva forma, y tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la digitalización, que por cierto promueven las organizaciones internacionales más importantes para bajar la corrupción, para hacer más ágiles los trámites, para que haya un buen gobierno. Así es que sí entiendo que cuando vienes del pasado, cuando vienes de la época de los dinosaurios, ¿no? Pues no le entiendas al tema de la transformación digital. ¿Límites a la libertad de expresión? Ninguno. Artículo 6 de la Constitución. ¿Están en la Constitución? Todo, libre expresión, vámonos. Pero se puede cambiar la Constitución. Esperemos que no. No des ideas, Luis, por favor. Solamente te bajan el switch. Ahorita sí ya ni eso ¿Y usted requiere. qué opina? 5640-05-1025, 5640-05-1025.